Buen día a todos. Cuando somos responsables del uso de recursos públicos, tenemos que escoger entre las alternativas posibles sobre el uso de estos recursos un método que nos permita de justificar si la decisión que vamos a tomar es la más eficiente o la más eficaz. Aparte la experiencia, aparte las necesidades de un contexto, otro método que nos ayuda mucho a definir si la elección que estamos por tomar es la más correcta o la más conveniente es el método económico, o sea, el análisis de la conveniencia económica de la decisión que vamos a tomar. Hoy exactamente vamos a explicar de una forma muy sintética y muy sencilla en base a este concepto, o sea, cuál de diferentes alternativas es la mejor para la compra o la realización de una inversión con fondos públicos, el método del costo, el análisis de costo-beneficio. En este caso nos estamos refiriendo a situaciones donde se van a realizar pequeñas inversiones sobre contextos que ya existen, o sea, no vamos a tomar en consideración proyectos nuevos de inversión, sino que situaciones de compra de equipo o de pequeñas inversiones en infraestructura que ayudarían a la empresa o a la organización que ya es operante en el mercado a mejorar su nivel de competitividad o a resolver problemas que han surgido, que se han identificado. Entonces, en este contexto, la aplicación del análisis costo-beneficio tiene que partir de un concepto muy sencillo. O sea, vamos a comparar cuáles son los beneficios que la inversión generaría con el costo que requiere la misma inversión, y obviamente esta comparación tiene que darnos un resultado positivo. Entonces la fórmula que vamos a buscar y explicar cómo llegar a ella es la siguiente. Aquí tenemos que la suma de los incrementos de beneficios generados por la inversión menos el costo de la inversión misma tiene que dar un valor positivo. Es importante especificar el porqué de la suma de los incrementos. Normalmente las inversiones a las cuales nos estamos refiriendo, que pueden ser compra de equipos nuevos o cambio de algún equipo, maquinaria existente o alguna obra de infraestructura, son inversiones que vienen definidas con uso múltiple, o sea, como inversiones con uso múltiple, en el sentido que no se gastan, no se consuman solo con un ciclo económico, sino que vienen utilizadas de manera continuativa en el tiempo, probablemente por más de un año. Por lo tanto, el análisis que vamos a aplicar es un análisis donde deberíamos determinar la diferencia o el incremento de beneficios que se generan en el tiempo de vida útil de la inversión menos el costo mismo de la inversión. ¿Por qué el incremento del beneficio? El incremento del beneficio es obvio porque se supone que estamos realizando la inversión con una lógica de fondo, que la inversión que vamos a hacer, o sea, el sacrificio que vamos a asumir, tiene que generar un beneficio superior a la situación actual que tenemos. Por lo tanto, es importante en una lógica de análisis definir dos momentos claves. El momento actual, o que llamaremos momento anterior a la inversión, y un momento posterior, que es el momento después de la inversión realizada. Entonces, el delta
este incremento del beneficio a su vez será determinado de la diferencia entre el beneficio esperado menos el beneficio actual. Cuando nos referimos a la determinación del costo de inversión, tenemos que considerar todos aquellos aspectos de costos que están directamente o indirectamente coligados con la inversión. Por ejemplo, si vamos a comprar un equipo, una maquinaria, estaría seguramente incluyéndose el valor del equipo, costo de transporte, impuestos, trabajos, de adecuación y seguramente un último factor que es el costo del capital, o sea, los intereses. La suma de todos estos valores nos va a dar nuestro CI, o sea, costo de inversión. El ejemplo que vamos a seguir, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hacer la hipótesis de la compra de una parafinadora para yuca y la suma de los costos que habíamos calculado nos da un valor de $16.400. Hacer el cálculo del costo de inversión efectivamente no es difícil. Se van solamente sumando aquellos factores que están ligados al hecho que la inversión tiene que ser completada y funcional. O sea, todo aquel tipo de costos que es necesario para que la inversión que vamos a realizar sea funcional son aquellos costos que vamos a calcular. Las dificultades surgen un poco más en el cálculo de los incrementos de beneficios, el famoso delta B. Como explicaba hace unos minutos, el delta B es una diferencia positiva, se espera, entre la situación actual, o sea, anterior a la inversión, y la situación que voy a tener en el momento después de la inversión, suponiendo que la inversión que voy a realizar parto de la lógica que me va a generar un mayor beneficio de la situación actual. Por lo contrario, no estaría realizando la inversión misma. Por lo tanto, hemos dicho que el delta B es dado de la diferencia entre el beneficio BT, beneficio esperado, menos el beneficio en el momento cero, o sea, en el momento actual. De aquí se abre un recorrido matemático que lo vamos a explicar. O sea, ¿cómo calculamos los beneficios? Lo vamos a hacer de la forma más sencilla y más aplicada posible. No vamos a intentar evitar todo concepto y aplicación de modelos teóricos y buscar de hacerlo de una forma muy práctica. El beneficio, primeramente vamos a calcular el beneficio actual, o sea, el B0. Matemáticamente se da de la diferencia entre los ingresos brutos que yo tengo menos los costos de producción de una determinada acción. Recordemos que estamos hablando de empresas o de organizaciones de productores o de situaciones donde ya existe una operatividad, no son proyectos nuevos. Entonces estamos interviniendo en una acción muy específica que requiere la compra de equipo o mejora de infraestructura basada sobre el uso de recursos públicos. El beneficio de la situación actual lo obtendré
de la diferencia entre los ingresos brutos totales menos los costos totales de producción. Hay que distinguir el costo de inversión del costo total de producción. El costo de inversión se refiere a la suma de costos que son necesarios asumir para realizar una determinada inversión, mientras que el costo total de producción es fundamental su cálculo para definir el beneficio en el estado actual de la actividad empresarial que estoy desarrollando. Vamos bajando un poco más. ¿Cómo calculo el ingreso bruto total del momento cero? Muy sencillos. Tratándose de empresas que ya están operando o de organizaciones productoras que ya están operando, vamos a multiplicar la cantidad de producto X que ellos están vendiendo por el precio de venta de sus productos. Estábamos haciendo el ejemplo de la yuca, ya que esta clase lo vamos a usar como ejemplo para explicar el concepto. Para ser más claros, por ejemplo, aquí multiplicaríamos en cantidad los quintales de yuca que vende la organización, la cooperativa o la organización de productores por el precio de venta. Entonces, quintales por dólares que serviría por ventas. En el caso real, por ejemplo, el ejemplo que vamos a usar, tienen en producción 1000 quintales a un precio de $12 el quintal. Entonces, el ingreso bruto en este momento de esta organización, de esta cooperativa, es de $12.000. Calculado nuestro ingreso bruto total, que es este factor, vamos a calcular el costo total de producción. El costo total de producción, en el momento cero, o sea, en el momento actual, se compone a su vez de dos tipos de costos. El costo fijo, el costo total fijo, más el costo total variable. Para no complicar mucho este análisis, aquí reporto algunas ideas de costos fijos y de costos variables. Entre los costos fijos, seguramente tenemos, por ejemplo, el valor de la infraestructura ya existente. Esto se puede calcular como costo de reconstrucción o como alquiler, como valor del alquiler de la infraestructura. Si existen otros equipos, como camiones, por ejemplo, hay que calcular la cuota de amortiguamiento de estos equipos, que entran como costos fijos. Se añaden también en los costos fijos la planilla de trabajo de lo que es la dirección, lo que es la administración y lo que es la vigilancia, porque independientemente de los volúmenes que estamos trabajando, estos costos, por esto se llaman fijos, que no están ligados a los volúmenes que trabaja la empresa, persisten. Están los intereses, obviamente, los impuestos, y esto podrían ser, estos 5 puntos, podrían ser seguramente los aspectos que siempre había que considerar en el análisis de costos fijos. Después, cada caso tiene su variante que hay que ajustarla. Pero repito, el concepto de costos fijos son aquellos costos que no varían con la producción, que o se produzca 10, o se produzca 50, o 100, o 0, son costos que tenemos que asumir. Los costos variables, por lo contrario, son aquellos costos que sí están ligados a la producción. Por ejemplo, la compra de materia prima, el costo de la energía, el costo de materiales para embalaje, el costo de la mano de obra ligada a los volúmenes de producción. Todo aquel tipo de costos que existan sujetos a variar en función de los niveles de producción se consideran costos variables. En el caso del ejemplo que teníamos, se habían identificado como costos fijos $3.000, la referencia mensual,
y de costo variable 5.500 dólares, dando un total de costo total de 8.500 dólares. De esta forma hemos calculado el ingreso bruto, que si recuerdan eran 12.000 dólares, y el costo total de producción, que son 8.500 dólares. ¿Cuál es el ámbito temporal de eso? Esto lo escogemos nosotros en función del análisis. En este caso ha sido mensual, tomando la referencia. Pero obviamente lo definimos nosotros, el ámbito temporal, y tenemos que ser constantes, o sea, tenemos que utilizar siempre el mismo ámbito territorial para hacer la comparación. No podemos usar valores referidos a la mensualidad en una parte del análisis y valores referidos a la anualidad en el resto del análisis. Si escogemos el mes como referencia temporal, tiene que ser el mes siempre. Si escogemos el año, tiene que ser el año. Entonces, en este caso, nuestro beneficio en este momento será de 3.500 dólares, ¿exacto? Este valor es el beneficio que yo obtengo como empresa, como organización de productores, en el momento anterior a la realización de la inversión. O sea, este valor corresponde al B0. Entonces, hemos resuelto esta parte de la ecuación. Vamos a meter aquí su valor, 3.500 dólares. De la misma, idéntica manera, vamos a calcular el beneficio esperado en el momento T. Igual, vamos a calcular los ingresos brutos totales esperados menos el costo total de producción esperado una T. Algunas consideraciones. Seguramente la inversión que vamos a realizar nos va a permitir o aumentar la oferta, o sea, la cantidad de producto vendible, o mejorar los precios. Por lo tanto, un ejemplo que estamos viendo, la parafinadora de yuca permitiría incrementar las cantidades. Entonces, ¿sí? Las cantidades en 2.200 quintales, y también incrementar el precio de venta de esta yuca, pasando de 12 dólares, que era la situación anterior, a 15 dólares por quintal. Eso nos da un valor de 33.000 dólares. Como ingreso bruto total. ¿Por qué este incremento? Es obvio la razón por la cual hacemos la inversión. Como le decía antes, la inversión tiene que apuntar al incremento de beneficio. O sea, el incremento en beneficio se da de tres vías. Me aumentan los ingresos y los costos quedan iguales. Me aumentan los ingresos más del aumento de los costos. Bueno, los ingresos quedan igual y los costos se reducen. Esta es una ecuación básica que tenemos que tener presente siempre. Bueno, en este caso tenemos el valor de los ingresos brutos totales esperados. Obviamente es una proyección que vamos a hacer. Vamos a hacer también una proyección del cálculo de los costos totales de producción, que sabemos ser dado por el costo total fijo más el costo total variable, siempre proyectados al momento de que completamos la inversión. El ejemplo que estábamos siguiendo
Obviamente aumentan estos costos porque la inversión misma conlleva un incremento por ejemplo, de equipos. Entonces la cuota de amortiguamiento, el capital que tenemos invertidos es mayor respecto a la situación actual. Por lo tanto, se estima un costo total fijo de $4.000 y un costo variable que está ligado a los volúmenes mayores que vamos a trabajar de $17.000. Por lo tanto, nuestro costo total de producción esperado será de $21.000. La ecuación de ingreso bruto total esperado menos los costos totales de producción esperados, o sea, nuestro beneficio esperado después de la inversión, es de $12.000. Regresamos a nuestra ecuación inicial, el cálculo del delta B, o sea, el cálculo del beneficio. Hemos dicho del incremento del beneficio, que se da del beneficio esperado, de la diferencia entre el beneficio esperado, en este caso son $12.000, menos el valor del beneficio actual, que hemos identificado en $3.500. Entonces, el incremento de beneficio, descontamos de un solo ciclo que me dará la inversión del año 1, por ejemplo, si nos estamos refiriendo al año, es de $8.500. En este caso era mensual. Perdón, mensual, de $8.500. El tema de la referencia temporal depende mucho de los datos, de la información que logramos conseguir. A veces complica tener valores mensuales y accedemos solamente a valores anuales debido a la estacionalidad de los productos, pero bueno, el concepto importante a tener presente cuando hacemos referencia al espacio temporal es que sea el mismo en todo el proceso de análisis, de comparación. En este caso, hemos tenido un incremento de $8.500 por mes. Pero sabemos que el equipo que estamos comprando es un equipo que no se gasta solamente con un mes de trabajo, sino que tiene una vida útil estimada entre 3 o 5 años si son maquinaria. La infraestructura física podemos darle una vida útil de por lo menos 10 años como valores de referencia. Por lo tanto, para determinar mi real conveniencia o menos en realizar la inversión, no me puedo parar solamente al incremento de beneficio que yo tengo en un ciclo, sino que tengo que proyectarme y sumar, y de aquí el símbolo suma, de aquí la suma de todos mis incrementos de beneficio que yo estimo voy a generar o se va a generar con la inversión por toda su vida útil. Nuestra ecuación para definir la conveniencia o menos es esta de arriba, o sea, la suma de los incrementos de beneficios menos el costo de la inversión tiene que dar un valor positivo. Hemos visto cómo se calcula el costo de la inversión, estamos determinando los incrementos de beneficios y también lo hemos visto. Si la inversión tiene una vida útil de un tiempo X, habrá que sumar todos los beneficios, los incrementos de beneficio que se dan durante esta vida útil, y obviamente una palabra financiera, hay que descontarlos al momento cero. O sea, todos aquellos incrementos de beneficio que yo voy a obtener, que son esperados durante el futuro, durante el tiempo de vida útil de la inversión, tengo que llevarlos, traerlos al presente para poder determinar su validez. Esta es la fórmula más sencilla que existe para descontar valores futuros. O sea, el valor presente de un valor futuro es dado del valor que quiero descontar
sobre la ecuación de 1 más I. En este caso la I representa la tasa de interés de referencia, normalmente podemos usar el 10%, y la T se refiere al periodo que yo quiero descontar. Tratándose de ciclos múltiples, voy a sumar lo que obtengo, por ejemplo, el primer mes, si mi análisis era referido al mes, o el primer año, si mi análisis era referido al año, más todos los valores, la fórmula no cambia, etcétera, por lo largo del periodo que yo considero como referencia para que la inversión que hago sea funcional. Regresando al ejemplo que tenía antes, lo que yo quiero es prácticamente en el presente el valor de la suma de todo el incremento de beneficio que yo espero obtener a lo largo de la vida útil de la inversión que voy a realizar. En este caso, abbiamo visto que el incremento que se daba era de $8.500, entonces voy a poner $8.500 sobre 1.1, si consideramos una tasa del 10%, y este T está referido, en este caso para simplificarlo vamos a referirlo a 5 años, y este valor que era mensual vamos a hacer la hipótesis que fuera anual, por 5. 5 son los años de vida útil que esperamos. O sea, esta operación se suma y se repite por los 5 años. Hay un artificio matemático en este caso, financiero. Estamos dando artificiosamente aceptada la idea que el incremento del beneficio sea constante en los 5 años. En la realidad no es esto, pero lo que nos interesa es determinar unas tendencias. Entonces vamos a suponer que sea constante, a pesar que en la realidad no lo es. El valor de la suma de incremento y beneficio me da 26.327. Regresamos a nuestra ecuación de base, como inicial. Teníamos un valor, hemos dicho, de $16.400 era el costo total de la inversión. Tenemos la suma de los beneficios, de los incrementos de beneficios descontada al presente de $26.000. Y obtengo un resultado de $9.997. Tratándose de resultados positivos, consideramos que la inversión que vamos a realizar es una inversión que también económicamente es conveniente. Los beneficios se calculan con la diferencia entre los ingresos totales, los ingresos brutos totales, los ingresos, digamos, que tiene la empresa, ya que son empresas que vuelvo y repito que ya son operantes, menos los costos totales de producción. Una vez que calculo el beneficio, la misma fórmula es válida para el beneficio esperado como para el momento actual. Los ingresos brutos, hemos dicho, se calculan multiplicando la cantidad vendida por el precio de venta, y los costos totales de producción se calculan sumando los costos totales fijos más los costos totales variables. El beneficio es dado de la diferencia entre el ingreso bruto total menos los costos totales de producciones. Los ingresos brutos totales se calculan multiplicando las cantidades vendidas por el precio de venta del producto que vendemos. El costo total de producción se da de la suma de los costos fijos, o sea, aquellos costos que no están ligados con la producción,
más los costos variables, que son aquellos costos que sí están ligados con la producción. De esta manera calculamos tanto el beneficio en el momento anterior a la inversión, así como el beneficio posterior a la inversión. Una vez que calculamos el incremento del beneficio de un ciclo económico, cuya referencia temporal la tenemos que definir nosotros, tratándose de inversiones de uso múltiple, tenemos que sumar y descontar todos los incrementos de beneficios esperados en el tiempo, en la vida útil de la inversión. De esta manera vamos a calcular este factor de nuestra ecuación. Ya tenemos este otro factor de la ecuación, o sea, el costo de inversión. Como ven, el costo de inversión es totalmente diferente del costo de producción. El costo de inversión es dado del costo determinado de una acción específica. Repito, puede ser compra de una maquinaria, puede ser una nueva bodega, una infraestructura, o sea, una acción muy específica, mientras que los costos de producción son aquellos costos que yo incurro en mi ciclo de producción. La diferencia entre los dos factores tiene que darme un valor positivo para que la inversión que pienso realizar sea también económicamente conveniente.